Bueno, pues estamos aquí hoy en esta entrevista tan especial con músico, cantante, productor, también pues arreglista, compositor, papá, ¿verdad? Desarreglista también. Y pastor, algo muy interesante. Pues con Daniel Calderón y algo más personal, más entre amigos con Dani Calderón. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por esta entrevista y bueno, que empiecen las preguntas, ¿no? Exacto. Pues tocas el bajo, ¿no? Mucha gente te identifica porque eres músico. ¿A qué edad empezaste a tocar y por qué empezaste a tocar? ¿O por qué empezaste a cambiar la Empecé a música? tocar a los 12 años, que realmente pues para ser músico, como vemos que muchos ahora ya a los 3 años son unos niños virtuosos que pues realmente a lo mejor yo pensé que ya era un poquito tarde, ¿no? Pero bueno, a los 12 años empecé y fue por la necesidad de músicos en la iglesia. Entonces mi papá pastoreaba y bueno, pastorea actualmente, pero en ese tiempo los músicos como que no estaban tan comprometidos, ¿no? Siempre como, bueno, se ha luchado con, hoy sí toco, mañana no toco, o es mi equipo, no te lo presto, lo guardo. Y nosotros pues también lo sufrimos en la iglesia, entonces el músico no iba y guardaba su equipo y no lo podíamos tocar. Entonces, de ahí le dije a mi hermano, pues para entretenerme, enséñame el círculo. Mi primer círculo que toqué en la guitarra fue el círculo de sol mayor. Y eran canciones como Estoy cantando alegre en el camino, y ya, feliz. Y de ahí viene la inquietud de decir, bueno, si mi hermano toca un poco la acústica, la guitarra, pues le dije a mi papá, ¿por qué no me compras un bajo? En lugar de tocar dos guitarras, pensaba yo en mi inocencia, que con un bajo y una guitarra iba a sonar mejor, iba a complementar más la alabanza. Y de ahí empieza nuestra transición. Entonces, siempre he dicho, no es que lo soñé y ahora todo el mundo te dice, sigue tus sueños. Y te digo, no, yo solamente, había una necesidad en la iglesia. Okay. Y la Como todo decisión, músico, la decisión hijo de exactamente pastor. era, si mi hermano tocaba la guitarra, como que la opción era yo agarrar el bajo. Mi hermano tocaba los acordes y antes no había internet, no había YouTube, no había nada. Entonces, él tocaba el acorde y yo lo buscaba. Mi primera canción la saqué en una sola cuerda. Es como tocar un do aquí y un fa hasta acá. Entonces, si después te das cuenta que el fa lo tienes acá abajo y dices, wow, no, o sea, yo emocionado porque lo iba descubriendo. Claro. O sea, con mi hermano lo iba descubriendo y decir, wow, qué comodidad de estar acá abajo, de estar acá, porque toda mi primera canción la saqué en una sola cuerda. Y así, Entonces, te empezando las dedicas canciones. o bueno, empiezas a descubrir la música porque como todo buen hijo de pastor, ¿no? Lo que regularmente siempre acudimos en nuestras iglesias Exactamente, es la alabanza, ¿no? la Tenemos alabanza. que buscar que haya Que, quien haya esté en que alabanza. había, Entonces, por eso, exactamente, por una necesidad, ¿no? Entonces, ¿cómo las situaciones te empujan a algo, ¿no? Por ejemplo, en esta situación que estas personas que estaban ahí, pues bueno, cuando querían, cuando no querían, cuando guardaban su equipo, y bueno, eso también te hizo a que tú compraras, ¿no? Tu equipo. Mi papá nos compró unas bocinas y era uno de esos aparatos de bulbo que tenían 8 canales o 6 canales, ¿te acuerdas? Y ahí metíamos el bajo, y ahí metíamos la guitarra, y mi papá tenía un bochito y nosotros cargábamos las bocinas en las piernas. entonces, ¿cuándo decides profesionalmente dedicarte a la música? O sea, que dices, o sea, mi profesión va a ser la música, me voy a dedicar a la música, voy a vivir de la música. Voy a vivir, pues ahí en esa, porque obviamente pues yo estaba en la escuela y aparte tenía que ser buen estudiante, porque me enseñó mi mamá, entonces siempre fuimos buenos estudiantes. Lo obvio, bueno, es la primaria, la secundaria, ¿no? Y la prepa, ¿no? Ya de ahí, ¿qué vas a estudiar? Claro, tiene que ver la decisión. Entonces ahí es donde Importante. viene como la decisión, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quiero hacer de mi vida? Entonces para mí en ese deseo de servir a la iglesia también vino la inquietud. Entonces vino una transformación porque yo antes no tocaba nada. Lo más que tocaba en la iglesia era el pandero y las claves. Entonces, echábamos competencias de tocar el pandero, así hasta poníamos la mano y hacíamos con el estilo. No como lo de danza, ¿no? No me imagino ahí viendo, sino que era el tocar y las claves, a ver quién tocaba más rápido. Y era lo más que tocaba. Entonces, de ahí vino ese deseo. Entonces, cuando viene la decisión, ¿qué carrera voy a tomar? No, yo quiero dedicarme a la música. Y mi mamá siempre como buenas mamás, y entiendo, ¿no? Porque pues yo soy padre ahora,
Pero estudia otra cosa, porque sabemos que la música pues es complicada, ¿no? Sí, es Espanosa. siempre he pensado que el deporte como la música son dos disciplinas que uno tiene que empezar desde chiquito. Pero Exactamente. no, pues, Exactamente. Por ejemplo, mi hijo él sí estuvo, yo lo llevé a la Nelson Vargas y lo querían usar porque era muy competitivo, ¿no? Mi papá como tal, antes de ser pastor, él es deportista. Él llegó a las fuerzas del Atlante. En ese tiempo no era el América. O sea, el grupo el equipo de México era el Atlante. Okay. Y mi papá era goleador. O sea, mi papá llegó a las fuerzas del Atlante. Entonces, mi papá dice, y mi hijo también tiene se desenvuelve mucho en el deporte. Juega el fútbol y siempre desde chiquito. O sea, tiene una pata derecha que dices, tan chiquito, y dices, ¿de dónde tiene tanta fuerza? Y mi papá siempre me decía, a ver, no sé, lo que mis hijos no sacaron, mis nietos sí. Digo, pero es que papá, ¿cuándo nos llevaste tú a probarnos, ¿no? A probarnos a lo mejor hubiera sido yo el nuevo Hugo Sánchez. O sea, pero te digo, éramos... Hugo Sánchez de ese tiempo. Ajá, exacto, porque o sea, estábamos metidos a la obra, ¿no? Entonces... Ahora en ese tiempo no te preocupaban por meterte a un deporte, ¿no? Ahora ya estas generaciones han cambiado los tiempos y uno se ocupa, ¿no? Mi hijo está en la música y desde chiquito, ¿no? Fue a Yamaha, yo lo metí a la Yamaha, a natación y todo eso. Mi hija está en danza y todo eso, pero nuestros papás eran iglesia, 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 iglesia. El tema del pastorado lo vamos a abordar más adelante, pero hay una de las razones por las cuales muchos los hijos de pastores no quieren nada con la iglesia. Porque la iglesia en cierta manera la vieron siempre como ese lugar o tomó ese lugar que les corresponde a ellos como hijos. Entonces el papá siempre fue más preocuparse por la iglesia, por los miembros, por la construcción, por todas las cosas que la iglesia requiere, y los hijos pasaron a otro plano. Entonces los hijos de pastor a veces no quieren. Pero digo, es un tema que vamos a ver ahorita, sin embargo. Ajá. Sí, digo que es tocar que gracias a Dios mi papá, aunque estaba ocupado, o sea, siempre nos involucró y siempre nos cuidó. Y también algo que creo que sirvió es que nosotros nunca vivimos de la iglesia. Entonces también los hermanos no pueden decir que nosotros traíamos unos zapatos honestos por los diezmos, ¿no? Entonces mi papá siempre trabajó, o sea, él trabajaba en el aeropuerto. Eso es un tema muy delicado también. Y aparte, o sea, mi papá siempre nos cuidó, o sea, mi papá nos llevaba a la playa, él me enseñó a nadar, ¿no? Entonces íbamos al parque a patinar, o sea, cuidó que a lo mejor muchos pastores se dedicaron a la obra, que tú en su momento lo tocamos en la entrevista, pero creo que eso sirvió también para que nosotros no entráramos como muchos hijos de pastor. Como en ese rechazo. Porque en ese tiempo, ¿no? Era que hijo de pastor lo peor, ¿no? Por eso mismo, porque te sentías solo, porque realmente te digo, o sea, para nosotros era iglesia día y noche. Entonces regresamos al punto de que tú entras a la Nacional, empiezas a estudiar música, empiezas a avanzar, empiezas a obviamente prepararte, y entonces te llega una oportunidad para empezar a vivir de la música, primero en lo secular o en lo... No, primero en lo cristiano. Okay. Más bien todo mi caminar fue esto, o sea, yo lo decidí porque a la semana que yo agarré el bajo, o sea, supieron que ya tenía un bajo en casa. Mi papá no toca, o sea, mi papá no es músico. Estudió y se metió a algunas cosas, tenía la inquietud, más bien es mi abuelo que viene la parte musical, pero sí la parte, o sea, mis tíos, hermanos de mi papá, sí tocaban un poquito y tenían su grupo musical. Entonces yo entonces me enseñaban las canciones y yo ya tocaba. Después estuve un rato y ministramos, pero después entró a otro grupo de mis primos que tenían un poquito de más nivel, ¿no? Por ya más la parte juvenil, y empezamos a tocar canciones de Petra, que en ese tiempo Petra era lo máximo, sí, claro, ¿no? De los grupos. Sí. O sea, en ese tiempo pues nos sonaba La Tierra Prometida, o sea, La Generación de Jesús, y La Vid Verdadera y otros, pero realmente el apogeo fuerte lo traía. O te gustaba La Generación de Jesús o te gustaba La Tierra Prometida. A mí siempre me gustó más La Tierra Prometida, o sea, la música de Sergio Moreno. Entonces, bueno, el trabajo que yo realizo con mis primos pues era rock y empecé a tocar mucho. Entonces, muchos piensan que soy más funkero, pero yo soy más rockero. Yo realmente soy más rockero que funkero, entonces de ahí empiezo a ver a bajistas como Louis Johnson, como estos, dices, empiezan a hacer, Abraham Laboriel dijo, ay, ¿a poco todo esto se puede? Son tus influencias, empezaste a ver. Exactamente, entonces esas técnicas que se ven, empiezan a hacer con el bajo slab, tapping, y empiezas a ver a bajistas así impresionantes como Abraham Laboriel, que empezabas a ver melodías, armonías en el bajo, dije, wow. Entonces mi panorama cambia
Y el primer bajista que vi así, de una manera personal, fue Abraham Laboriel, que vino al sindicato 3 días. Entonces, siempre digo, a lo mejor lo vi y no aprendí nada, pero el simple hecho, me cambió el panorama. Sí, sí, sí. Entonces, yo soy más rockero que funkero y mucha la gente, entonces mi transición viene. Por eso, en ese tiempo yo empecé a tocar técnicas y a desarrollar el bajo. O sea, yo aprendí a tocar el bajo de todas las maneras. Se le pegaba así, le jalaba con las uñas, con los dientes, pellizquitos, o sea, le pegaba así. Yo por eso empecé a tocar más así que en lugar así. Entonces, ya dije, les empecé a sacar el bajo, el sonido de los bajos de la manera armónicos, como guitarrista, que tenía toda la influencia. En ese tiempo estaba Billy Sheehan, ¿no? un bajista rockero. Entonces, hago muchas cosas de guitarra. ¿Tu primer trabajo en lo secular, tu primer artista? Mi primer, toco con Yuri como la primera banda cristiana, pero no era secular, o sea, era cristiano, o sea, era la banda cristiana que después de que todo el tiempo la acompañaba Torre Fuerte, la primera banda la forma le dan que Álvaro López formara, entonces Álvaro nos llama, me llamó a mí, a Héctor Espinosa, que él ya no está con nosotros, ya se adelantó, ya está en la presencia de Dios, y yo jalo a mi primo, a Rosendo, que también ya está en la presencia de Dios, y esa banda, la banda cristiana, después ella empezó a hacer cosas seculares y tocamos, fue como el primer cositas que hacía seculares, cristianas, pero esto. El primero que me llama para tocar secularmente en ese fue Kalimba. Y tomar esa decisión que yo decía que yo no quería tocar secularmente, me costó trabajo, por todos los prejuicios que nos hacen, ¿no? Por toda esa parte religiosa que no tiene que ver nada con Dios, ¿no? Con nuestra relación con Dios. Sacamos textos fuera de contexto que no se puede mezclar, ¿no? O si no se puede servir a dos señores. Y que no se puede servir a dos señores, pero yo no estoy sirviendo a dos señores, es tu trabajo. O sea, ¿por qué siempre se meten al área de la música? El doctor no solamente trabaja con gente que es cristiana, el maestro no solamente trabaja con niños cristianos, claro, ¿no? Aunque esté en una escuela cristiana, 2 que 3 colados van que no son cristianos, ¿no? O sea, es la verdad. El abogado no solamente trabaja con gente cristiana, entonces ¿por qué el músico siempre el área de la profesión era, el músico siempre tenía que ser, tocas para Dios? Pero la iglesia a veces no apoya al músico. Entonces, entonces, ¿tú piensas que en la iglesia deberíamos tener a los músicos de tiempo completo? O sea, si los quieres de tiempo completo, los deberíamos de pagar. Exacto. Yo le he dicho a los chavos de mi iglesia, si no te doy, no te quito. Porque la iglesia es muy buena para exigir. O sea, Dios proveerá, pero Dios proveerá ¿cómo? Tienes que trabajar. O sea, si te dedicas a la tierra, tienes que pararte temprano a cultivar, a sembrar, a poner la semilla, a cosechar. Y ese proceso tiene su tiempo. Entonces, ¿cuándo vas a pararte a hacerlo? Entonces, la iglesia dice, bueno, si te quiere tener lunes, martes, miércoles y jueves, ¿cuándo el músico va a trabajar? Entonces, le exiges que estés ahí. Si no, aparte lo metes en disciplina, entonces, ¿quién va a cumplir esas necesidades? ¿Cuándo quieres que él genere dinero? Y ahora yo soy un hombre casado. Pero en ese tiempo, aunque eres soltero, tienes tus necesidades. Entonces, qué triste. Si tú no tienes para pagarle, entonces dale su tiempo para que él también pueda generar dinero para él. Entonces, si tú lo exiges, entonces es como exclusividad. Si tú quieres mi exclusividad, Televisa le pagaba. ¿No quieres que vaya a otra televisora? Pagaba una exclusividad. ¿Tú quieres tener a un músico que esté lunes, martes y miércoles y jueves? Págale una exclusividad. Entonces, es una línea muy delgada entre servir. Es una línea muy delgada, pero si tú le estás exigiendo, entonces ¿cuándo él va a tener tiempo para esto? Para estudiar, para sacar dinero. No, es que Dios, no tienes fe. No, sí tengo fe, que el problema es que no tengo tiempo. Feria. No, y no tengo tiempo porque me estás absorbiendo aquí. Claro. Ahora, antes todavía había trabajos de horarios más establecidos. Mi papá lo vivió de 7 a 2 y toda la tarde lo tenía para servir a la iglesia. Pero ahora los horarios de hoy ya no son inciertos. Sí. Entonces, tú exiges a un músico todos los días y si no les das aparte y no le das un poco de dinero y aparte le cuestiones de que no tienes fe, entonces, que caímos un poco en el absurdo. Platicábamos hace rato que tú decidiste trabajar con Kalimba, decidiste tu primer trabajo como digamos en el ámbito secular, ¿no? Porque también yo estaba pasando un momento complicado, porque, o sea, yo venía de haber trabajado mucho o sea, es que, te digo, muchas cosas pasaron, ¿no? Como que se fueron encimando. O sea, gracias a Dios mi trabajo me fue recomendando uno con otro. Pero siempre en algún artista tienes como o sea, trabajas mucho y de repente te quedas, ¿no? O sea, es nuestro proceso de vida.
Entonces yo venía de haber viajado mucho con Jaime, hice giras, y he ido a Argentina como 6 veces, haciendo giras de 1 mes, de 2 meses, a Venezuela y me he hecho, pero en ese tiempo ya Jaime no viajaba mucho con la banda. Entonces yo me caso, aparte me casé en enero, donde tú sabes esa cuesta abajo, y yo me casé en enero porque era a lo mejor la fecha para que no se me cambiara, de que tenía más tiempo para casarme, para dedicarme. Pero automáticamente no tenía clases, automáticamente dejo de viajar con Jaime y todo eso. Entonces a mí se me viene el mundo encima. O sea, yo empecé a vender hasta zapatos de catálogo y todo eso, porque en ese tiempo entonces yo decía, no, Dios proveerá, y uno siempre se cuadra de eso, ¿no? Pero a veces te digo, ¿cuántas producciones no me pagaron que la gente, Dios usa de personas para que traiga bendición? Y a lo mejor no generabas, no había trabajo, no estaba viajando ya con Marco Barrientos, no estaba viajando ya con Jaime, no estaba viajando ya con nadie, entonces ¿de dónde iba a proveer a mi casa? Entonces me llega la oportunidad y digo, bueno, aparte es trabajo. Entonces digo, Señor, al menos que tú no me mandes, digo, y todavía uno se rehúsa, ¿no? Cuando te llega la oportunidad de Kalimba. Exacto. Entonces yo vengo de estar casado. Y ya, pues obviamente tienes Tienes una responsabilidad. Una responsabilidad. Y también dice la Biblia que el que no provea para su casa, sí, ¿qué es es? peor que uno. Pero la iglesia te critica y no vas a tocar y te cuestiona y te señala. Y era que está haciendo que no tiene fe. Pues si lo vivía, traía todo el tiempo viviendo de fe. ¿Y dónde estaban esos hermanos cuando yo vine de una... Gracias a Dios, yo llegaba a mi casa y había comida, porque era hijo de familia. Sí, claro. Es que uno de los anhelos de los músicos o de cuando estudias música es estar en escenarios. Estar con artistas, es viajar, digamos, esos son como los sueños, ¿no? Es lo que te digo, y es tu motivación. Digo, mi motivación no era tocar en un escenario. Yo he entendido algo, que el Señor dice que si eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho. Yo nunca seguí un sueño, yo solamente la necesidad de músicos en la iglesia me llevó a alcanzar cosas inimaginables. Y no vivo de mi pasado, vivo de mi presente. Pero todo empezó en la iglesia. Y sabes que una satisfacción que tengo, que yo nunca he levantado, y lo digo con mucha humildad, y no tienen que hacer lo que yo hago. Pero cuando Dios tiene algo para ti, no tienes que estarte promocionando. Por eso a mí me cuesta ahorita trabajo todo en las redes sociales es promoción. ¿Tienes patrocinios también? Patrocinado. Y Yamaha me buscó. Todo el mundo, oye, recomiéndame para que Yamaha me patrocine. Y lo digo con humildad. ¿Eres porque el que músico de estaba Yamaha? patrocinado cuando yo estaba con Kalimba era el baterista. Él era el patrocinado por Yamaha. Entonces, cuando vean los videos que lo que sucedía con la banda, lo que hizo mucho ruido esa banda de Kalimba de ese tiempo, entonces ven al baterista y dices, oye, ¿y quién es ese bajista que toca contigo? Ah, pues es Daniel, pues tocamos con Kalimba. ¿Y no le gustaría estar patrocinado por Yamaha? Entonces Yamaha me buscó. Me dice, oye, Yamaha te anda buscando que si te interesa que te patrocinen. No, pues sí, claro. Pues aquí estoy. Pues que no me tienen que buscar, aquí estoy. Si no hubiera sido músico, ¿qué hubiera sido? Pues no sé, a lo mejor pues mi papá, lo que era en ese tiempo es, él trabajaba en el aeropuerto. Entonces yo estuve cerca de los aviones, muy cerca. Entonces de niño todo el mundo quiere ser piloto. Entonces mi papá me llevaba, o sea, yo entré entonces cuando viajamos yo entraba a las cabinas. Mi hermano sí estudió, él estudió ¿Aviación? Aviación. Entonces él sí tuvo su carrera de aviación. Entonces a lo mejor si yo no hubiera sido músico por ahí, porque pues es impresionante estar en un avión, es impresionante. Entonces yo entré a las pistas, yo entré a la torre de control, todo esto. Mi papá se encargaba de mandar toda la información meteorológica a todas las aerolíneas. Entonces crecí mucho en el aeropuerto. Cuando eran los días de niño, mi papá me llevaba ahí. Entonces yo vi el aeropuerto para mí algo fascinante, hermano. ¿Qué es lo más duro que has vivido en cuanto a la profesión de la música? ¿Qué ha sido lo más difícil? Lo más difícil es tratar de que, o sea, la crítica en las personas, ¿no? Porque yo creo que la música es algo que me apasiona y servir al Señor. Pero lo más difícil es, por ejemplo, que ahora muchos músicos ahora piensan, al fin de cuentas yo soy profesional porque me dedico a mi profesión. El tratar de que muchos no te conocen, ya eres un creído, eres un esto, y muchos dicen, ay, ni es tan bueno. Y esto, o sea, el que toca secularmente, ay, que no eres cristiano, que no tienes fe, la crítica del religioso. Y creo ¿Te que pega la crítica? No, ya no me pega. Sí, en algún momento sí te pudo. En algún momento, claro que sí, por eso te digo, porque vienes de una formación y cuando no tienes identidad, claro que te pueden mover.
Mira, todos necesitamos de saber cómo hacemos las cosas. Hasta nuestra mamá. Si hace un platillo tu mamá que te dice, ¿te gustó? Claro. ¿Por qué? Porque te quiere agradar. Entonces, en algún momento, cuando tú sirves, o sea, si tú tocas, ¿qué le gusta? Que te guste. Si tú haces un disco, ¡ay, te gustó! Si tú predicas, ¡ay, te gustó! Si tú esto, o sea, yo ayer toqué para los niños de mi hija y que dijeron, ¡ay, qué bonito estuvo! O sea, hasta eso, ¿qué te hace sentir? Bien, claro. Exacto. Entonces, claro que estás expuesto. Digo, no lo haces por eso, pero tienes que aprender a filtrar. Entonces, cuando tú preparas algo, cuando tú preparas un platillo, si tú lo comes y dices, guácala, o sea, es en vano tu esfuerzo. Entonces, todo el mundo necesitamos que decir, ¡ay, qué bien lo haces! No tiene que ser tu motor, ¿no? Porque vas a recibir buenas críticas. Pero entonces, si estás recibiendo críticas y esto, y tú lo haces, cuando en ese tiempo nadie echaba solos debajo, entonces decía, lo hace para lucirse. Y tú dices, no lo hago para lucirme, ¿me entiendes? Y yo empecé a entender, gracias a Dios, Dios me dio ese criterio. Digo, yo no voy a hacer más para que piense la gente qué bueno soy, ni voy a hacer menos para que diga la gente, qué humilde soy, ¿no? O sea, qué humilde soy. Si Dios me dio una facilidad, porque en ese tiempo la manera que se tocaba el bajo no había. Ahora ya ves muchas de estos, pero estás hablando de a los 15 años yo ya tocaba el bajo con técnicas que mucha gente no se veían en México. Entonces empiezas a ver una canción de Pon Aceite y tocando con tapping y hacer muchas cosas que la gente no entendía. O sea, sí fuiste un bajista, tío, que me lleno de satisfacción ahora en este tiempo de muchos músicos que te dicen, no, yo crecí con esto, el video que hiciste, yo te vi tocar y por ti empecé a tocar el bajo. O sea, entre viejo me siento, pero digo, me siento joven, pero pues ya soy viejo, ¿no? Muchas veces. El ministerio yo sé que es muy sufrido y de alguna otra manera hay que hacerlo por amor, porque de otra manera no se podría llevar a cabo, sí, o sea, sí, no se podría realmente hacer. Pero aún así tú decidiste. Aún así yo decidí. Se pelean, se contraponen en tu profesión de la música con el ministerio. O sea, ¿ya no hay tiempo para uno para otro? ¿O cómo? Pues gracias a Dios lo he podido llevar. O sea, obviamente hay gente también que haces un equipo de trabajo, pero aunque yo viajaba mucho ahorita por esta pandemia, no. Pero como que Dios se ha sido acomodando. Entonces, ahorita en esta pandemia, obviamente cayó toda mi responsabilidad. Yo estoy tomando el control de la iglesia porque mi padre es fuerte, pero obviamente hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, cuando se deciden cerrar la iglesia, yo ni le pregunté a mi papá, yo dije, yo voy a seguir transmitiendo, voy a seguir, haciendo. Entonces, ni le pregunté y tomé la batuta de seguir transmitiendo, de seguir haciendo cosas. Entonces, es una decisión que digo, amo al Señor, por amor a la iglesia, por amor a su pueblo, yo lo hago. Entonces, obviamente es sufrido, no es bien pagado, porque nosotros no hemos vivido de la iglesia, pero cuando amas al Señor, es lo que te digo, o sea, ¿dónde está? Dice, puesto los ojos en Jesús, ¿dónde está tu mente? Está tu corazón. Entonces, ¿está en el dinero? Pues entonces acá no lo hay. Entonces, ¿dónde está tu mente? En tu ministerio, en la fama, pues también te vas a encontrar. Por eso Salomón decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, si es la fama lo que buscas, vas a encontrar que cuando llegues a la fama va a ser incierta, ¿no? Entonces, si muchos músicos están siendo, esa es su motivación, pues bueno, a ver para cuánto te alcanza. Has hecho más de 300 producciones, estábamos hablando hace ratito, hablo incluso para las personas que ni siquiera sabes que has hecho producciones, de repente. Y eso generaba, perdón, pero eso generas, dicen que, pues envidia, ¿no? Porque a lo mejor muchos músicos, yo nunca busqué que hablaran de Daniel Calderón. Es un instrumento que nadie pela. O sea, es un instrumento, no es el goleador el que está, no es el que para los goles ni el que mete los goles. O sea, tú hablas de esto. Entonces, ¿de quién hablas en una banda? Del cantante, del guitarrista que hace los solos. Dime, ¿cómo qué buen solo? Pero del bajista no, porque está y no está. Pero empezaron a ver algo diferente. Entonces, muchos músicos, no, es que ni es tan bueno, porque ellos sí buscaban que hablaran de ellas. Y cuando no hablaban de ellos, dicen, no, es que ya oíste a Daniel Calderón, otra vez Daniel, no, ni es tan bueno. Entonces, yo no buscaba que hablaran de mí. En mis redes sociales yo no me vendo como el mejor, ni me vendo como el peor. Gracias a Dios que muchos dicen, es el mejor de México. No, ni es el mejor. Es como tú digo, tú tienes a tu esposo. Para ti, espero que sea tu esposo el más guapo, o tu esposa tiene que ser el más guapa. Va a decir, ay no, hay más guapas. Sí, pero para tu esposo tú eres la más guapa. Yo sé que estamos acabando nuestra entrevista y quiero hacerte un par de preguntas más para poder terminar esto. ¿Qué te falta por lograr? O sea, ¿qué sueño te falta por lograr musicalmente? Tengo muchos sueños. Mira, gracias a Dios, también algo que yo creo que todo está bíblicamente, cuando Dios te da un don y los multiplica. Yo nunca pensé
O sea, yo te digo, con el simple decir, papá, yo quiero servir en la iglesia, pues yo pensé que iba a estar en la iglesia. Yo nunca pensé que iba a viajar tanto, que gracias a eso he viajado muchísimo. He viajado, he sido productor, nunca busqué ser productor. Se me dio la oportunidad de producir un disco que hablo del disco de 25 años, no porque no he producido otro, pero el disco que muchos han producido y ni han pasado nada, pero de ese disco que produje o sea, Jaime Murrell le dio una identidad a la banda. O sea, Jaime Murrell tuvo una identidad musical y ese disco regresó, todo el mundo tocaba ese disco y otra vez, todas esas canciones que a lo mejor ya no se tocaban por aceite, volvieron a las iglesias. He producido gente para Junia, para De Brasil, he producido para Javier Dávila, para Jocabed, para Miguel Leal, para Giovanna Leal, que son de McAllen, ¿no? Entonces, yo nunca pensé que iba a producir, se me dio la oportunidad y gracias a Dios lo pude hacer bien y hay prueba que pude ser productor. Para mí decir, yo no me vendo como productor, porque es una palabra muy grande. Ya todo el mundo es productor, ya todo el mundo es pastor, por eso no me gusta que me decían pastor. Hemos devaluado los títulos, nosotros mismos devaluamos. Ya todo es músico, ya todo el mundo es cristiano, dice gloria a Dios, aleluya, no hay que decir. La Biblia dice, para ser cristiano, por sus frutos los conoceréis. Entonces ahorita tengo un disco instrumental. Mi sueño ahorita, obviamente mucha gente no sabe ni que predico, ni que estoy pastoreando, ni que he dirigido la alabanza desde hace 20 años. Nos han encerrado solamente como bajista. Pero gracias por estos espacios porque hemos podido producir, hemos podido componer canciones que mucha gente está cantando, tenemos un disco instrumental y obviamente nuestro sueño es ahorita hacer un proyecto ya cantado, seguir haciendo cosas. Hay ahorita unos sueños ya están quiero hacer algo instrumental como bajista, seguir haciendo cosas y algo que quiero hacer es la parte de cantado como un proyecto de Daniel Calderón. No que te llevan no que vayas a cantar alabanza y adoración, porque cuando me invitan a tocar digo, yo no tengo un proyecto como tal, yo voy y ministro alabanza, pero quiero tener algo que tenga, esto es la música, esto es lo que yo quiero presentar como Daniel Calderón, ¿no? Y tengo canciones y ya mi concepto, mi proyecto lo quiero hacer. Ese es algo que sí quiero hacer y pues seguir trabajando en la iglesia, que donde Dios nos quiera sembrar. Yo no estoy aferrado en cantidades, pero sí quiero, en la iglesia les he dicho, sí creo en la siembra y en la cosecha. Yo no sé si voy a hacer una iglesia de 1,000, 10,000, yo no estoy aferrado, no busco números como las iglesias, ¿no? Ahora tenemos que hacer 2,000, y la verdad su hambre es llenarse la boca de que son miles y 10,000. Pero al fin de cuentas, cuando yo llegue a la presencia de Dios, es decir, sé fiel en lo poco, bien buen siervo fiel, en lo poco sé fiel, en lo mucho te pondré. No es que tuviste 10 discos, no es que tuviste esto. Seguir siendo fiel al Señor, amo al Señor con todo mi corazón, soy padre de familia, ver a mis hijos desarrollados, seguir en mi ministerio, que la gente nos sigue llamando ahorita, que sí, tenemos nuestro estudio, seguir actual, acabamos de hacer, viendo lo nuevo para Jaime, un homenaje a él, seguimos en la música, sigo creciendo, entonces como cristiano, pues seguir metiéndome en la palabra, cada vez enseñar mejor, cada vez en la música, pues al menos si ya no voy a tocar como esos, ¿no?, músicos, ahora al menos mantenerme en esa madurez y teniendo un toque y teniendo esa frescura, que a lo mejor esa madurez que muchos músicos no tienen. Sigo produciendo, primeramente Dios, sigo dando clases, me encanta, me apasiona dar clases. No es esto, mis tiempos son reducidos, pero me encanta, o sea, el servir a la gente me encanta, que eso tiene que ver con el pastorado, eso tiene que ver con el dar clases. Por eso muchos me dicen, no me vendo, dejé de dar porque pues depender económicamente de un muchachito que hoy sí quiero, mañana no quiero, hoy sí quiero estudiar, mañana no quiero, entonces no quiero poner o sea, tú no tienes en control mi vida, ¿no? Claro. Entonces, el tocar en vivo en un escenario me apasiona, el producir me apasiona, la enseñanza me apasiona, pero no doy tanto por eso, no vivo solamente de dar clases, porque me encanta crear. Hacer todo lo que haces, todo lo que estás comentando, todo lo que dices, vaya, pastorado, papá, imagínate, música, hacer todo eso, de repente nos llegamos como a asfixiar o a cargar, claro. ¿Y a dónde vas? ¿Qué haces? ¿A dónde corres? Pues trato de hacer ejercicio, quiero retomar, y hasta a veces me gusta mucho el deporte, o sea, realmente yo creo que no hubiera sido mal, mi papá no me metió, pero yo creo que hubiera sido, entonces me gusta, nunca me enganché con los juegos de esto, ¿no? Trato de hacer un poco de ejercicio, caminar, de escuchar, a veces salirte y clavarte, y a lo mejor hay días más difíciles porque sí,
O sea, a veces en casa tengo 2, 3 computadoras porque no suelto la alabanza en la iglesia, porque la gente te quiere ir ministrando y aparte mañana mismo predico, dirijo, te vas y aparte en la iglesia toco el piano, entonces estudia el piano, estudia el bajo, manda programas, manda esto, la escuela, es esto, las Y calificaciones. cuando ya llegas así al Y tope, tengo que hacer papá, ahorita tengo que llegar y esto, anoche con mis hijos, atender a mi hijo, la otra semana quiere que esté en una actividad con mi hijo y quiere que toque el bajo, pues trato de, sí busco mucho mi espacio, creo que mi estudio de grabación es mi espacio donde me despejo. Entonces, el tener mi espacio y estar metido con Dios y busco esas actividades, a lo mejor para sacar todo, el deporte, agarras el bajo y empiezas a crear y es como mi escape, ¿no? Y trato de no desquitarme con las personas que no me tengo que desquitar. ¿O te buscas un buen mole con arroz? Me encanta, pues sí, la comida, disfruto de un buen café, de un buen postre, o sea, esa sensación de un buen café con un postre, con un chocolate, o sea, esas cosas que te ponen rico. Trato de no ser rutinario hasta qué voy a comer hoy, si no agarro las mismas rutas, cambio la ruta, trato de la iglesia, si hoy empiezas con alabanza, mañana con adoración, o sea, trato de mi vida dar giros. Todas las mañanas atendemos a la iglesia, todas las mañanas a las 7 de la mañana tengo un tiempo de oración con la iglesia, imagínate. Está padre. Me duermo a las 4 o 5 de la mañana y a las 7 de la mañana y me Ya tienes estás parado. ahí. ¿Te gustaría que tus hijos se dedicaran a la música? Yo lo que quiero es que sean felices. Okay. O sea, si quiere la música, que lo haga bien. Si él decide otra cosa, él solamente dice que él va a ser famoso, ya ha hecho comerciales de televisión. O sea, le gusta, ¿no? Digo que puede decir, es galán, él ya ha hecho varios comerciales y lo están llamando para esto, para hacer casting, le gusta la actuación. Entonces yo nada más sé que quiere hacer algo que sea feliz. Si es la música, pues que sea el mejor, que Dios lo dotó con eso, entonces que él busque. Mi hija, ella quiere ser una bailarina profesional y todo el día a la vez con esto. Tú lo apoyas, ¿no? Yo la apoyo y ella está ahorita en gimnasia y es la disciplina en el ballet, porque no la gimnasia, es más fuerte y esta maestra es la disciplina, hey, cállate, esto, aquello, ¿sabes? Ella en esa disciplina es lo que te digo, que a veces nos falta como cristianos. Claro. Entonces, Con el coronavirus nos dimos cuenta que hoy estamos y mañana no. O sea, sí vivir ha un sido día a la algo vez. muy, muy, muy feo. El hecho de que la vida te puede cambiar en un segundo. O sea, 360 grados. Sí. ¿Qué te gustaría que la gente recordara de ti? O sea, ¿cómo te gustaría que te recordara? Pues ojalá como la esencia, ¿no? Yo siempre he dicho, cuando esas personas opinan de mí sin conocerme, pues es muy respetado porque estamos en un país libre, ¿no? Pero yo quiero que la gente me recuerde, o sea, piense que acércate a mi hijo, ¿qué opina de mí, no? Mi hija, ¿no? ¿Qué opina de mí? O sea, le abrazo, el que es, para ella soy señor sabio, ¿no? Oye, papá, señor sabio, no eres señor sabio, y me abrace y me digo, y a besos, o la iglesia, que haya una estima, el escuchar palabras de que siempre estás con ellos y que te tienen en tu cumpleaños, que a lo mejor hacen algo por ti, pues yo no me, o sea, o comentarios de que marcaste sus vidas porque te vieron tocar y decidieron, o sea, yo creo que te recuerden como la persona que eres, no como la persona que se imaginan que eres. ¿Cómo te llaman tus amigos? ¿Como Dani? Dani. Sí. Y así por eso lo pongo. Como hay tantos Danieles. ¿Y tienes muchos amigos? No tengo muchos amigos, porque es triste decirlo, pero es la verdad. Entre más famoso eres, más te buscan como por una conveniencia. Como la fama, o sea, eres el famoso. En la iglesia eres el líder, ¿no? Y es difícil encontrarte como amigos. O sea, pero sí tienes. Pero sí son pocos, ¿no? A la cantidad de gente que conoces por los países y mucha gente que ya no vas a volver a ver, es triste decir que tienes pocos amigos, ¿no? Y los amigos se ven en las buenas y en las malas. Claro que tengo, pero realmente a lo mejor también mucho tiempo me cerré, ¿no? Cuando necesitas un consejo o cuando necesitas así algo que no sabes con quién desahogarte, ¿sí tienes un número telefónico a dónde llamar? ¿Sí sabes a quién? Pues, pues tristemente sí, ¿no? A veces porque te digo, los amigos no sabemos escuchar. A veces cuando tú quieres, si tú le dices a alguien,
como te ven como líder, tú no te puedes equivocar. Y a veces muchas cosas te las guardas, ¿no? Porque a veces hay cosas que tu esposa te entiende, pero no te entiende. Hay veces que tu papá te entiende y no te entiende. Y mucho tiempo yo a lo mejor muchas cosas en el pastorado no te entienden y te dan consejos que no puedes. Entonces, muchas cosas sí son muy solitarias, ¿no? Pues Dani, ya hablamos de mucho, ¿no? Sí, ya. Ahí. Ya hasta eran 15 minutos. Y 15 se volvieron 1 hora. Sí, pero valió la pena, la verdad es que escuchar no solamente al músico, sino escuchar también a la persona. Y que hayamos hecho ¿no? este rápido camino casi que desde tu infancia, tu adolescencia hasta el día de hoy. Claro, aquí está. Y que también aprendamos a conocer a la persona que está detrás de lo que vemos en las redes sociales o de lo que hemos escuchado, tal vez acerca de músicos que han tocado en producciones, como lo has sido tú, que podamos no solamente quedarnos con esa información, sino que precisamente podamos saber que detrás de todo eso, ¿no? hay una persona que también evidentemente sus sueños y ahorita algo muy importante que está pasando en tu vida, pues el llamado del pastorado. Exactamente. Pues es una etapa que estás viviendo. Y que sí me cayó así, o sea, porque siempre hemos estado involucrados, pero con esta pandemia, de cuenta que sí me cayó así. Toda la responsabilidad, ¿no? Sí ha sido. Pero eso va a ser para un segundo capítulo. Claro que sí. Pero bueno, gracias, Dani, gracias por haberse conectado en esta serie de episodios que vamos a hacer con maestros de nuestra escuela de música de Univem, y la verdad es que estuvo muy, muy interesante. Nos hubiéramos quedado más tiempo, pero ya el tiempo es el peor. Yo creo que hasta lo van a editar en varios. Yo creo que sí. Pero gracias, Jessy. Gracias, Dani. Gracias. Ahí por abrirnos y porque la gente nos conozca. Entonces, también chicos de ahora aprendan a pagar el precio. Claro. No hay fórmulas mágicas. Claro. No hay que pagar el precio. Entonces, todo eso uno lo cuenta, no, las cosas que valen trabajo las valoramos más, ¿no? Claro Entonces, que sí. Dios es fiel, eso es lo único que puedo decir. Dios es fiel y cada promesa se ha cumplido en nuestra vida. Entonces, seamos fieles en lo poco y Dios te pone en donde no te imaginas. Nos quedamos con eso entonces. Claro. Muchas gracias entonces, Dani. Hasta la próxima. Bendiciones. Hasta luego.